Una cariñosa y cordial bienvenida. Qué bueno que ustedes se encuentran aquí listos para un tema sensacional. Familias armoniosas y unidas son exitosas. Familias unidas y armoniosas son exitosas. Y vamos a ver justamente algunos de los secretos importantes para tener éxito en familia. Porque frente a un mundo tan amenazante, tan inestable, el problema es que todos los factores exteriores de cualquier índole, económicos, psicológicos, políticos, inciden fundamentalmente en la familia para desestabilizarla, para hacerla fracasar, no solamente en el área espiritual y emocional, pero también en el área económica. Por eso, el secreto de familias que se mantengan unidas. Ahora, hay conceptos de familia, claro que sí, pero la palabra concepto es muy vaga, difusa, y un concepto es variable porque es una opinión. Pero yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy no conceptos, no opiniones, sino principios. Los principios son fundamentos, como cuando se construye un edificio, una casa, y se ponen los fundamentos que son los cimientos. Si los fundamentos o cimientos no son muy buenos, va a suceder lo que pasa en muchos terremotos. Los edificios caen como naipes y entonces hay tragedias. Por eso yo quiero compartir rápido con ustedes algunos fundamentos que son los principios. Y las claves también para, sobre todo, miren, las claves generacionales de familias. Quiero insistir en algo muy importante y es en la unidad de la familia. Miren lo que ha sucedido. Familias que se mantienen unidas y se colaboran. Por ejemplo, el fundamento primero, que ya vamos a verlo, es la pareja, el matrimonio. Pero luego los hijos, los padres ayudan a los hijos, luego los hijos o hermanos se ayudan entre sí y ayudan a la vez a sus padres. Y luego posiblemente, entonces, en esas familias que algunos han llamado con justa razón clanes, cuando se forman clanes de familias, que en este momento, claro, son los que vienen los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y se forman verdaderos clanes. Hay algunas industrias y empresas importantes a nivel mundial. Incluso recuerdo en mi infancia que era todavía mejor el concepto de familia en el sentido de, se veía muchísimo aquello de, por ejemplo, Morales e hijos, Peláez e hijos, significaba que eran familias que no habían ido cada uno después los hijos simplemente por su lado, sino que se integraban a un proyecto donde estaban incluidos los hijos y después los nietos, los bisnietos y tataranietos. Yo encontré algo muy agradable recientemente, por ejemplo, aquí en la ciudad de Birmingham, en los Estados Unidos. Hay una marca de automóviles que es muy famosa. Y cuando estuve visitando aquel lugar me llamó poderosamente la atención que habían dedicado casi un altar en un salón bastante grande donde había fotos de aquellas de 1890, el estilo, los carros, el primer carro que salió con sus llanticas que parecían como de bicicleta, pero grandes, carros antiguos. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es que allá estaba la foto del tatarabuelo, aquí la del bisabuelo, a este lado la de los abuelos, la de los hijos, y ellos querían como demostrar que esto era una tradición y por eso una empresa poderosísima. Así que yo dije, wow, esto es interesante. Los tataranietos están hoy disfrutando lo que comenzaron los tatarabuelos y la empresa de venta de automóviles sigue todavía. Así que eso me llamó poderosamente la atención. En parte a eso me quiero referir en el día de hoy, por eso nuestro título, Familias unidas y armoniosas son exitosas. Colabórense, ayúdense espiritualmente, emocionalmente, hagan planes juntos. Si alguien de la familia está como débil económicamente y fracasando, únanse, ayúdenlo, intégrenla o intégrenlo
para que esa bendición pueda ser participativa, pero además una bendición creciente. Es maravilloso. Realmente el tema que les he planteado para hoy es muy, muy importante. Bien, entonces vamos a ver en el día de hoy el primer fundamento. Y yo encuentro, por ejemplo, en la Biblia algo realmente muy interesante. Y es que se habla de, por ejemplo, la familia Noé y su familia, Abraham y su familia, Isaac y su familia, Jacob y su familia. Y eran familias de clanes donde se mencionan que ya se habían convertido en multitudes. Entonces, no hay que tener ese término como odioso, un clan. No, un clan no es algo negativo, no es algo que esté tratando de dominar a los demás, no. Un clan es simplemente la unión de la familia para prosperar y ser bendecidos. No son algo monopolizante, digamos así. Bien, entonces, el primer fundamento que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy es rapidito, ¿cómo comienza una familia? Mire, así de sencillo, pero hay cosas importantes y pequeños secretos ahí. Una familia comienza con un matrimonio, el matrimonio de una pareja. Pero ¿qué clase de matrimonio? Mire, yo quiero que usted por favor me acompañe rápidamente en el libro de Malaquías, el capítulo 2 y el versículo 14. Es realmente sorprendente y maravilloso lo que nos dice la Biblia allí. Escuche bien, Malaquías capítulo 2, versículo 14 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Aquí hay una queja en este momento de Dios acerca de la pareja, especialmente contra el hombre. Dice, ha sido desleal la mujer de tu pacto. Yo quisiera que usted, y allí también sí, pongamos todos esa palabra pacto así grandísima. Le voy a decir por qué. La palabra matrimonio en el hebreo significa justamente pacto. ¿Cómo le parece? No lo sabía. Sí, la palabra matrimonio en hebreo es pacto. Por eso un poquito antes de este texto, en el número 10 de Malaquías 2, nos dice la Biblia, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Una pregunta. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Oiga, vea, esto remonta al origen de la familia, el Padre, papá principal, el Dios, Él nos creó. Entonces, otra pregunta dice aquí, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¡Wow! Esto se extiende, esto se amplía. Esto se vuelve más hermoso todavía, porque aquí nos está diciendo que no debemos estar el uno contra el otro. Qué triste que hay muchas familias, y por eso digo que es un principio para que tengamos el título de hoy. Familias unidas y armoniosas son familias exitosas. Pero algo interesante en las preguntas que hay en este último texto que acabamos de leer, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? La pregunta inmediata, teológica de interpretación es, ¿y cuál es ese pacto? Profanando el pacto. Pues lo podemos leer así. ¿Por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el matrimonio? Profanando el matrimonio de nuestros padres. Esto nos habla de un principio que se llama estabilidad, de un principio que se llama solidez en los cimientos, de un principio que da una marca registrada que es para los hijos de Dios, y esa marca es solidez. Esa marca, mis amigos, esa marca es la marca de la experiencia y la garantía de que vamos a tener algo realmente exitoso. Bien, entonces ahí entramos ya pues en la primera parte, y estoy hablando de los principios o fundamentos. La unidad de la familia produce una gran bendición. Y quiero insistir, por favor, no piense que es solamente una simple repetición, pero insistir en el hecho que si hay un miembro de la familia
que está patinando en un solo sitio por alguna circunstancia, algo le ha salido mal en la vida, ayudémosle, colaborémosle, unámonos, ayudémosle a resolver el problema. Hay que auxiliarlo con algo económicamente, hagámoslo. ¿Por qué, por ejemplo, si a veces se da para una obra social, para una fundación que está extrafamiliar, fuera de la familia, con cuánta mayor razón la familia misma no debe colaborar y ayudar en el momento crítico a ese hijito, al otro, entre hermanos y luego hasta los nietos también? Y eso se debe invertir en sentido contrario, que después los hijitos también, en toda la medida que puedan, bendigan a sus padres, los ayuden, los respalden, los fortalezcan, les aporten, y también los nietos a sus papás y a sus abuelitos. Ese secreto es importante. Familias unidas y armoniosas son exitosas. Y le invito para usted, amigo oyente o amigo televidente o los que estamos, mire, yo le quiero animar cuando usted pueda, si no la tiene, consiga una Biblia y lea por ahí desde el Génesis las familias, los clanes que le acabo de mencionar, y usted va a encontrar sorpresas impresionantes. La Biblia dice, por ejemplo, de Abraham, que Dios lo bendijo y después no era rico, era riquísimo. Usted mira la vida de Isaac, sus hijos, sus nietecitos, prósperos y abundantes, eran consolidados. Incluso hoy, por ejemplo, y a mí me gusta ese sistema en la nación de Israel, que se llaman los kibbutz o el kibbutz, que tengo entendido en hebreo el plural es kibbutzim. Entonces, esos son clanes de familias que se unen para tener, por ejemplo, un proyecto agrícola, un proyecto industrial, un proyecto científico, y muchas de las cosas del progreso de la nación de Israel han salido precisamente con eso, el principio de familia, de solidaridad, de ayuda, de cariño, de respaldo el uno al otro. Entonces, aquí está el primer principio, es el primer fundamento. El primer principio que acabo de leer para ustedes, mis amigos, es la pareja. Y tenemos el preámbulo que ya he mencionado. Bueno, el pacto guardado, pacto matrimonio de familia, bendice a generaciones y generaciones. Acompáñenme, por ejemplo, ahora, por favor, a Génesis, el capítulo 12, y vamos a leer algo que yo sé que mucha gente conoce este texto, pero le vamos a sacar el jugo, vamos a extraer. Hay varias maneras de hacer jugo, ¿no? Uno es apretando con la mano la fruta y sacando lo que hay allí, pero hoy día tenemos máquinas que las aprietan y las reaprietan y le sacan todo el jugo. Esa es la idea, sí, que hoy saquemos un poco más el jugo de lo que hay. Bueno, el pacto guardado de familia que bendice a generaciones y generaciones. Génesis capítulo 12 y versículo 3. Aquí está la familia de uno de los hombres prósperos, exitosos y papá de millones de familias. ¿Por qué no? Ya les digo por qué. Mire, en Génesis 12:3, Dios le dice a Abraham lo siguiente: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí, a posteridad, hay un legado, hay una herencia que se transmite a familias de la tierra. ¿Por qué? Bueno, inicialmente la bendición para él fue espiritual, emocional y fue económica, ya lo hemos dicho. La Biblia dice Abraham era riquísimo, hasta rescató a su sobrino Lot, que se había dividido, y por envidia Lot, cuando se paró allá en una montaña y vio todo ese tremendo valle, le dijo al tío Abraham: yo me quedo con esas tierras y son mías y usted no me las va a quitar, tío. Y entonces Abraham le dijo: bueno, mi hijo, quédese con sus tierras. Y en esas tierras, en ese valle, había perversidad, corrupción. Ahí estaban las ciudades de Sodoma, de Gomorra. Había filisteos malvados que después pelearon contra el sobrino de Abraham y lo hicieron prisionero, esclavo, se lo llevaron, le quitaron las tierras, los ganados y hasta los hijos. Y el tío
Ahí con ese sobrino del leal peleó contra el enemigo, hubo una batalla, hubo una guerra, lo venció, rescató a su sobrino Lot, rescató sus ganados, rescató sus bienes, su dinero y rescató a toda su familia. Miren, miren lo interesante, ¿no? Abraham hubiera podido decir, bueno, mijito, ya que usted eligió eso, como dicen algunos, ¿no? Friéguese, en otras palabras. Pero ¿sabe lo que hizo Abraham? Noble, cariñoso, perdonador, con un corazón ampliamente generoso. Dijo, el muchacho me quitó las tierras que le parecieron a él las más fértiles, las mejores. Ay, pobre sobrinito, hay que rescatarlo, es familia, es nuestro clan, es nuestra sangre. Y fue, lo rescató y se volvió otra vez un hombre próspero. Hubiera podido perder todo hasta la vida o ser esclavo por muchos años de los enemigos. Pero mire, ahí está la clave. Hasta con la gente de la misma familia que ha fallado, nosotros podemos en determinado momento llegar a ayudar y a bendecir. Queridos hijos, hermanitos, ayúdense entre ustedes. Padres, ayuden a sus hijos, aun que hayan crecido. Si hay un momento de necesidad, únase, ayúdele, ayúdela, ayúdelo y salgan adelante. Y ustedes, hijitos, y también nietos, etcétera, sean agradecidos con los padres, los abuelos, los bisabuelos, si es que todavía viven, y reconozcan la bendición y el esfuerzo de ellos. Entonces, estoy hablando aquí de Abraham. Primera bendición era económica, etcétera, pero Dios dice que serían benditas todas las familias de la tierra en la de Abraham. Y quienes hemos estudiado la Biblia sabemos por qué. Simplemente porque de la familia, del árbol genealógico de Abraham, era que Dios habría de enviar a Jesucristo, el Redentor, el Salvador del mundo, el hombre que cambiaría la historia de la humanidad, incluso por siglos y siglos. La historia no se divide en antes y después de Buda, antes y después de Mahoma, a nivel mundial, antes de Cristo, después de Cristo. Él es el centro, Él es la vida, Él es el personaje, Él es el Rey de Gloria. Y Él es, como le he dicho muchas veces, porque la Biblia lo dice, que Jesucristo, dice la Biblia, es el mayor entre muchos hermanos, el primogénito, dice la Biblia. En ese sentido, yo le he dicho mi hermanito mayor, así con confianza, y hasta le he dicho también papá, aunque está el Padre Celestial, pero yo le digo papito querido, o le digo a Dios, Dios Padre, papito querido, gracias. ¿Se da cuenta? La bendición es para toda la humanidad, para todo el mundo, para las familias. Dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esta palabra familias en Génesis 12:3 me llama poderosamente la atención y le voy a decir por qué. La Biblia nos muestra la palabra familias, es mispashá en el hebreo, mispashá. ¿Qué significa? Un género de personas, un aspecto de razas, un grupo de individuos relacionados desde una tribu o un grupo de una categoría con un especial concepto fundamental de parentesco. Entonces, las familias nos habla de eso, un parentesco, un legado, una relación similar, una especie, una cantidad de personas que comparten los mismos genes. Entonces tenemos ese concepto de familias de la tierra. El término se utiliza tanto para el legado de padres, hijos, bisnietos, tataranietos, en fin, sino que también va más allá. Yo no sé, por ejemplo, quién sería el tatarabuelo de mi tatarabuelo. En nuestro árbol genealógico yo alcanzo por ahí a llegar un poquito al papá de mi abuelo, pero de ahí para atrás yo no sé nada, ni quién fue la mamá de mi bisabuelo, ni quiénes fueron ellos, pero la Biblia nos habla justamente de esto. Entonces, cuando usted nace y usted se convierte en un hijo de Dios, usted viene a ser redimido por Cristo, usted tiene los genes celestiales, usted es consciente incluso que Dios tiene el poder de romper las maldiciones generacionales, entre ellas las maldiciones que no sabemos por allá atrás, de gente que fue suicida, depresivos, melancólicos,
con posiblemente delirios de persecución, paranoias, no sabemos qué maldades hubo en nuestro árbol. Pero la Biblia dice que en el momento que tú, cualquiera de nosotros, sí, nos convertimos a Cristo, se vienen a romper las maldiciones generacionales, incluso orgánicas, biológicas, genéticas. Está comprobado una vez más que esos genes malignos, incluso de enfermedades, se rompen y todos nosotros venimos a ser bendecidos. Rompa usted, si se ha convertido a Cristo, hágalo por fe, declárelo y diga: rompo la maldición de cualquiera de los miembros de mi generación anterior, porque estoy en Cristo, y de aquí en adelante declaro que esa maldición no pasará a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y por mí en Cristo ellos serán benditos y serán bendecidos, benditos y bendecidos y prosperados espiritual y también económicamente. Así que entonces aquí tenemos ese otro principio, el pacto guardado, el cariño, muy importante, aunque ya de paso lo hemos mencionado, pero el cariño y la armonía de la unidad familiar. Esto es algo realmente maravilloso, la armonía. En Jueces, por ejemplo, el capítulo 12, encontramos algunos aspectos interesantes de uno de los personajes de la Biblia que yo quiero compartir así de una manera muy rápida. En Jueces, acompáñenme por favor, el capítulo 13, ¿sí? Capítulo 13, hubo una familia que tuvo un hijo y ese hijo fue bendito. Fue declarado incluso desde antes de nacer una persona con bendición. Jueces capítulo 13, versículo 2 nos dice la Biblia: había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. El versículo 3 dice: a esta mujer se le apareció al ángel de Dios y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahí más adelantico, en el versículo 10 dice: y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Entonces dice que Manoa se levantó y este hijo que nació después, fue consagrado a Dios con promesa de Dios. Él se llamó Sansón. Ahora, el problema es que Sansón, aunque sus padres lo dedicaron a Dios, le enseñaron el camino dulce y recto, tuvo por ahí sus deslices, sus equivocaciones, y Sansón, por cometer sus errores, recibió algunas consecuencias, digamos así. No castigo, no reprimenda de Dios, porque mucha gente dice: Dios me está castigando. Y lo que sucede en muchas ocasiones es que Dios no está castigando, es la consecuencia directa de sus actos, es la responsabilidad de las cosas que ha hecho o de lo que ha dejado de hacer que no está correcto. Entonces, eso lo diferenciamos. Sin embargo, mire, yo quiero decirle algo importante: Dios es misericordioso. Dios permitió que Sansón volviera a arrepentirse y a tener una especie de encuentro con Dios antes de él morir. Estaba contándole a un amigo hace poco el caso, por ejemplo, de un predicador famoso que no quiero mencionar ni de qué nación es. Fue amigo personal mío, ya Dios se lo llevó, y este hombre, su hijito, al hijo del predicador, se salió de los caminos de Dios, se volvió homosexual, le dio la terrible enfermedad del SIDA, cayó en un cuadro clínico hacia abajo que prácticamente los médicos le dijeron: ya no hay nada que hacer por él, solamente tenemos que esperar que este muchacho muera porque está en un estado tan avanzado, la crisis de la enfermedad del SIDA, el SIDA, le dijeron que ya prácticamente él no se salva. Entonces el padre, con el corazón vuelto pedazos, este predicador famoso que había viajado por muchos países en el mundo, clamó a Dios y le dijo: Señor, te ruego no permitas que mi hijo, dijo él, se vaya al infierno. Reconcíliale contigo, Dios, te ruego que hagas una obra. Y lloraba por su muchacho. Y cuando estaba ya en días de morir, el muchacho se reconcilió con Dios, pidió perdón,
le pidió a Dios que la sangre de Cristo lo volviera a lavar de todos sus pecados, de su iniquidad. Fue lleno con el Espíritu Santo de Dios. Tuvo un encuentro, una experiencia cara a cara con el Señor, y a los pocos días o semanas Dios se lo llevó. Y él alcanzó, según dicen, alcanzó a mencionarle a su padre que estuviera tranquilo, que él se iba con el Señor y que se había reconciliado otra vez con él. ¡Qué maravilloso! Mire, Dios es misericordioso y perdonador. Querido padre, querida madre, no pierdan las esperanzas por ese hijo, por esa hijita descarriada. Agárralo en las manos de Dios, síguele amando. Dios puede tener algo para restaurarle, quizá no para que muera y vaya a la presencia de Dios de una vez, pero para seguir viviendo y ser útil en las manos de Dios. Solo Dios lo sabe. Así que, amigos, en el día de hoy, ese es el tema nuestro que tenemos aquí. Ese es el tema que estamos compartiendo. Ese es el tema que no queremos olvidar. Familias unidas y armoniosas son exitosas, y estamos dando principios y secretos para esas familias. Bueno, quiero continuar adelante porque el reloj sigue corriendo. Hay algo muy interesante dentro de estos principios que hemos mencionado, no conceptos, pero principios, y es el caso de la mujer. A la mujer Dios le ha destinado, le ha encargado una labor dulce, una labor muy linda, que la vamos a mirar en el libro de Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 22. Vamos a mirar lo que nos dice allí el libro de Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 22. Otro de los principios lindos que de pronto se han pasado por alto y no los hemos tenido en cuenta o no hemos hecho énfasis en ellos. Pero aquí hay algo bello. Atención, damas, mujeres, ustedes pónganse contentas porque Dios tiene algo muy especial para sus vidas. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 22 de Jeremías 31. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Dios creará una cosa nueva sobre la tierra. Y aquí viene dos puntos. Dios creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón, porque alguien dice, pero es que ya no había creado la mujer. Claro que sí, pero hay algo importante, es que Dios le delega, es que Dios le encarga, es que Dios le da algo muy bello a la mujer y le dice, la mujer rodeará al varón. Uy, esto es impresionante. Esto de rodear es maravilloso. La palabra rodear significa proteger. La mujer rodeará al varón. Entonces tiene una labor, y es ayudar a proteger. La palabra rodear también tiene aquí en el original, en la Biblia, en Jeremías, es crear una cerca, crear un cercado. Yo creo que ustedes han visto propiedades, se ve muchísimo en diferentes países, también aquí en Estados Unidos, que hay muchas propiedades que tienen un cercado. Le llaman también en términos antiguos un vallado, a veces un muro, un murito, a veces de cierta altura, para cuidar, para proteger la propiedad, para evitar que intrusos de pronto se metan o quizá ladrones. Bueno, pero el término aquí de la mujer, rodear al varón, significa crear un cercado, un vallado. Así que, queridas damas, estén muy atentas, los ojos muy abiertos. Ahora, por favor, no vayan a tomar esto como celos, ¿no? Cuidado, no es asunto de ser celosas, pero sí la mujer debe rodear al varón, debe poner un cercado, un vallado. En gran medida, ese cerco o vallado tiene que ver con el cariño, con la dulzura, con la ayuda idónea que es, con la colaboración a su esposo en las cositas que más pueda. No nos estamos refiriendo solamente a asuntos materiales, pero rodearlo. ¿Cómo lo puede rodear? Vaya, querida mujer, querida esposa, querida dama, arrodíllese delante de Dios, ora por su esposo, rodéelo, haga un cerco, un vallado y dígale, Señor, guárdalo, protégelo, Padre Celestial, de enemigos, protégelo, Señor, que él no vaya a caer en pecados, protégelo, Señor, rodéalo con oración.
y dile, Señor, bendícelo, ayúdalo, respáldalo, por ejemplo, en todo lo que él haga. Si tu esposo, por ejemplo, es un predicador, un pastor, dígale, Dios, úsalo, dale unción, dale el poder de tu Espíritu Santo. Si es un evangelista, tú le puedes decir, Dios, que él desarrolle milagros y sanidades para que muchas personas se conviertan. Respáldalo, Señor. Hay que rodearlo. Entonces, mire qué lindo. En esto de las familias que estamos hablando, unidas y armoniosas, son exitosas y victoriosas. Ahora, yo me estaba acordando esta semana de un presidente que hubo en una nación, o que ha habido, mejor, en una nación, bueno, yo la digo, en Colombia. En cierta ocasión se ha dicho lo siguiente: hay que rodear al presidente, ha dicho mucha gente, pero ¿sabe qué? Después era un meme, es decir, uno de esos chistes de humor negro, y decían, hay que rodear al presidente para que no se escape. Entonces, solamente es una exageración para decir que hay que cuidar, no para que no se escape, sino para que una persona, en este caso el esposo, sea cuidado por Dios y sea próspero también. Bueno, vamos adelante, porque estamos avanzando ya en el tiempo. La fórmula para ser feliz, rápido, es perdón y olvido. Miqueas 7:18, por favor, acompáñeme en este otro principio que la Biblia dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Quiero en esta conclusión de hoy hacer énfasis muy importante en este aspecto: el perdón y el olvido. Aquí hay algo maravilloso. Así es Dios, dice, perdona la maldad y olvida el pecado. Entonces, para una familia unida hay que olvidar las cosas malas que pasaron. No solamente perdone, pero olvide. Se ha hecho énfasis que cuando una persona no olvida, con toda seguridad quizá no ha perdonado. Entonces dice que Dios no retuvo para siempre el enojo, sino que se deleita en misericordia. Yo te invito a ti, querido esposo, ¿te han hecho daño? Esposa, ¿te han hecho daño? Hijito, tus padres, tu papá, tu mamá te hicieron daño. A veces lo hicieron con la intención de disciplinarte, de cuidarte, de que fueras mejor, y se excedió. Perdónalo, perdónala. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida. Entonces, este es un principio fundamental para el tema de hoy. Familias unidas y armoniosas son familias exitosas. Estamos dando los pequeños principios que a veces se nos pueden pasar por alto, pero la Biblia nos habla, por ejemplo, en Cantares, y dice que triunfó el amor. Ah, qué lindo eso de triunfó el amor. Hay un texto muy lindo allí que me gusta en Cantares, y se encuentra justamente en el capítulo 8 y el versículo 7, Cantares. Aquí quiero ya estar entrando en nuestra culminación. Pero mire, en este Cantares, el versículo 7 del capítulo 8 dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Vea. Conocemos mucho la primera parte del texto, pero no se hace énfasis en la segunda. Hemos oído hablar que las muchas aguas no apagarán el amor, pero aquí dice: si el hombre diese todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Significa, ¿por qué es tan bobo de ir a regalar todos sus bienes y preferiría perder los bienes que perder ese amor? La gente materialista siempre piensa en lo material, solamente en lo económico. Se burlarían de él, lo van a despreciar y decir: pobre tipo, por un amor dejó los bienes. No, es la cuestión de la axiología, la escala de valores. El mundo está tan perdido en la escala de valores que le importa más a veces lo material que la relación de amor. La relación de amor no tiene valor, es incalculable frente a los bienes. Por eso, querida familia, mantengan ese amor, cultiven ese amor, cultivemos ese amor. Sé que es difícil a veces, quizá usted se sale de los chiros
que en términos, para los que no conocen, en términos colombianos, salirse de los chiros es enojarse en Colombia. Entonces, quizá nos salimos de los chiros alguna vez, pero es muy importante que por el bienestar del futuro espiritual y económico de la misma familia y de todos, aprendamos a caminar y seguir con el Señor, rompiendo la maldición de las generaciones. Amigo televidente, usted que está ahí frente a la pantalla de su televisor, todos los que nos encontramos aquí, hemos tenido una palabra deliciosa hoy. Queremos que usted sea feliz. Deseamos que se cumpla este lema de nuestra predicación. Familias unidas y armoniosas son familias exitosas. Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. Él no te va a desamparar. Ayúdense, apóyense, alégrense unos con otros en la familia. Oren, rodeen a los demás. Rodéenlos con amor, con cariño y también con sus oraciones. Bueno, entonces yo les invito en el momento de hoy para que pongamos en las manos de Dios rápidamente, vamos a poner en las manos de Dios la vida. Yo le invito a usted, amigo televidente, es la primera vez que nos sintoniza, posiblemente, no se preocupe, vamos a orar y pídale perdón a Dios, entréguele su vida a Cristo y los demás reconsagrémonos con el Señor. Hagamos una oración sencilla y que todos seamos felices. Dígale a Dios así conmigo, cierre si puede sus ojitos y ore y dígale: Dios, te entrego mi vida. Dígale: Señor, reconozco que te he fallado, he pecado contra ti. Dígale: Señor, perdóname, he cometido errores y también contra mi familia. Señor, dígale: Señor, por favor, recíbeme como un hijo tuyo, una hija tuya. Límpiame con tu sangre y que yo pueda ser útil en tus manos y de bendición para toda mi familia y también para el ministerio y el reino de Dios en tu presencia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amigo televidente, Dios te bendiga grandemente y seguimos en contacto. Amén.